Perdón, un último mensaje antes de comenzar. Ya está Carlos como asistente. Ayúdenme a jalarlo como panelista, por favor. Adelante, Rodrigo. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a esta nuestra sesión de aspectos prácticos en materia laboral, seguridad social y vivienda en tiempos de COVID. Les agradecemos mucho su tiempo y queremos darles una introducción a cómo sería nuestra sesión. La estamos tratando de hacer un poco más práctica, mencionando casos prácticos que puedan tener las diversas empresas ante estos tiempos contingentes. Pasamos a presentarles a nuestros panelistas. Hemos hecho un gran equipo para discutir con ustedes y entre nosotros los temas. Tenemos primero a Carlos de la Fuente. Él es socio del área de People Advisory Services aquí en EY. Él es el socio director de la práctica de seguridad social. Adicionalmente tenemos a Alejandro Caro, que es Associate Partner de EY Law en la parte laboral. Luis Peña, que también es Associate Partner en Performance para la práctica de la TAM North. Ernesto Rodríguez, Senior Manager de People Advisory Services en Seguridad Social, encargado de la parte norte del país. Y quien está hablando con ustedes, Rodrigo Elechiguerra, que yo estaré como moderador durante toda esta sesión. Para comenzar, pues nos gustaría comentarles nuestra agenda. Empezaremos con una actualización sobre los acuerdos normativos que existen a la fecha, tanto en materia laboral como en seguridad social. Comentaremos cómo una empresa resiliente debería de estar actuando ante estos momentos, cuáles deberían de ser sus pilares y el hilo conductor para poder tener una estrategia efectiva, y cerraremos con un par de casos prácticos en los cuales la intención es discutir y hacerlo más dinámico sobre cómo sería cada uno de estos casos, ¿no? Aquí le doy la palabra a Alejandro Caro para que nos dé la actualización en temas normativos en la materia laboral. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, antes de comenzar, muchas gracias por acudir a este webcast. Deseamos que ustedes y sus seres queridos se encuentren muy bien. De antemano les pido una disculpa si de repente de fondo escuchan a un niño o el perrito ladrando. Creo que en este nuevo normal que estamos viviendo, pues todos estamos enfrentándonos ante estos retos del trabajo a distancia. Para comenzar con el tema, como dijo Rodrigo, no queremos hacer esto muy técnico, queremos irnos a lo práctico y preparamos unos casos que son inspirados en historias reales para que los analicemos. Pero antes de eso queremos sí dejar un piso común del marco jurídico que tenemos. Después de eso vamos a ver las estrategias y luego los casos prácticos. Y en este, digamos, piso común del marco jurídico, bien rápidamente, todos ustedes me imagino que ya están de alguna medida familiarizados con estos acuerdos, pero vamos a repasarlos. Bien importante. Lo oficial, en cuanto a las medidas ante el COVID-19, es lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación o en los periódicos oficiales de los estados o en las gacetas de algunas autoridades. Lo que se diga en redes sociales, lo que mandan por Facebook, WhatsApp, siempre hay que contrastarlo contra lo que oficialmente se está declarando en los acuerdos publicados en el Diario Oficial, y por eso queremos tocar ese punto. El 23 de marzo, el Consejo de Salubridad General declaró al COVID como enfermedad grave, lo que facultó a la Secretaría de Salud para tomar medidas preventivas, que fueron las que se dictaron el 24 de marzo, que siguen vigentes.
mandar al personal vulnerable a casa y no tener concentraciones de 100 personas o más. Eso ya después tuvo una reducción a 50 personas. El 30 de marzo, el Consejo de Salubridad General lo declaró como emergencia sanitaria de fuerza mayor, con suspensión de actividades, y facultó a la Secretaría de Salud para las medidas extraordinarias, que fueron las que se emitieron el 31 de marzo del 2020, y entre ellas está la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario. Ojo, es una emergencia sanitaria con suspensión de actividades, no es una contingencia sanitaria con suspensión de trabajos. Esa otra formulita de contingencia sanitaria con suspensión de trabajos no equivale a emergencia sanitaria con suspensión de actividades. ¿Cuál es la diferencia? Que en la contingencia sanitaria se paga una indemnización de un salario mínimo hasta por un mes a los trabajadores, y en el caso que tenemos ahorita de emergencia va a depender de lo que trabajador y patrón de mutuo acuerdo convengan sobre el pago del salario. Es algo que vamos a platicar más adelante en los ejemplos prácticos. Y el 21 de abril, por último, se emitió un acuerdo que modifica al acuerdo del 31 de marzo. Es el famoso acuerdo de la fase 3. ¿Qué es la fase 3? Es un término que utilizan los epidemiólogos cuando entras a la fase de propagación de mayor intensidad de un virus. Y viene acompañado de algunas medidas. ¿Qué medidas adicionales a las que ya teníamos se agregaron el 21 de abril? Lo primero es que se extendió, todas las medidas que ya había se extendieron hasta el 30 de mayo, pero en los municipios que declare la Secretaría de Salud que tienen nula o baja transmisión de la enfermedad, el 18 de mayo se levantan las medidas. Entonces eso sería una buena noticia para algunos municipios que han logrado mantener controlado al virus. Y lo otro es que instruyeron a los gobernadores de los estados para que tomen las medidas necesarias de acuerdo a la gravedad en cada estado, en específico las de movilidad, cómo reducir la movilidad de los ciudadanos. Y esa es una medida característica que acompaña siempre a la fase 3, que se vuelve más estricta la reducción de movilidad. Entonces estaríamos viendo cómo los estados van sacando distintos acuerdos para reducir la movilidad con distintas medidas, dependiendo de la intensidad en su estado. Si quieres, pasamos a la siguiente, Rodrigo. Gracias, Alex. Adelante. Aquí invitamos a Carlos a que nos dé la actualización en temas del Instituto Mexicano del Seguro Social. De acuerdo, ¿sí me estoy escuchando? Sí, Carlos, escuchamos muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues en materia de las últimas semanas y después de la última oportunidad que tuvimos, que les agradecemos mucho, pues a un número importante de participantes que nos hacen favor de conectarse a estas transmisiones, y las cuales inclusive seguiremos como parte de los esfuerzos y del compromiso que tenemos como firma de estar compartiendo pues, lo que se está viviendo día a día, naturalmente nuestros puntos de vista, y aportando información que ayude a la toma de decisiones. Bien, pues el Seguro Social en las últimas semanas también, en combinación con el presidente de la República, obviamente su director general, pues han estado transmitiendo una serie de documentos denominados acuerdos. Acuérdense que el Seguro Social, valga la redundancia, tiene la facultad a través del órgano o uno de los órganos que lo rige, que es el H Consejo Técnico, de estar emitiendo acuerdos, ¿no? Que sus características que serán de naturaleza normativa. De esta forma complementan lo que las leyes y las disposiciones formales, entiéndase ley y reglamento, pues ya contienen. Bueno, pues de esta forma hay una serie insisto, de comunicados. Por un lado, el Instituto comunica una serie de suspensiones de términos y plazos. Ahí debemos de ser claros, aunque no esté viendo en la pantalla, pero lo quiero referir. Debemos ser claros, no hay una suspensión de las obligaciones de pagar las cuotas y las aportaciones. De tal forma que, por ejemplo, en abril, las correspondientes a marzo, las correspondientes aportaciones tendrían que haberse realizado o se tienen que realizar. Y hacia adelante, al menos hasta el día de hoy, no hay como tal la suspensión de la obligación de pagar. De tal manera que
Si alguien no paga, y eso es lamentable lo que estamos comunicando, pero es cierto, si alguien no paga, pues bueno, las facultades que tiene la autoridad, que además también están activas en materia del cobro coactivo, es decir, el procedimiento administrativo de ejecución, se estarían activando. De esa forma, si alguien, insisto, no paga, pues bueno, podrá hacerse acreedor a que el instituto lo requiera del pago de manera inmediata a través de los medios coactivos que tiene la autoridad. Y además de todo, se establezca la imposición de multas, que ya sabemos que cómo proceden, cómo se aplican, etcétera. Bueno, paralelo a esto, insisto, se comunica por parte de la autoridad una serie de procedimientos administrativos tendientes a facilitar el pago de las cuotas, aunque debemos declarar, esto ya estaba en la ley, en el reglamento, entonces el Código Fiscal también lo requiere. Es decir, no es nada nuevo, es el procedimiento de pagos diferidos, con algunas adecuaciones que adelante Ernesto le pediré que ya lo explique mucho más en detalle, porque además justo el 21 de abril se comunica un documento donde a modo simplificado, así es como se denomina, se explica cómo se podría convenir el pago de las aportaciones de ciertas partes del componente social de la cuota y de la aportación, no todo, y de qué manera sería el mecanismo. Inclusive se aclaró, se tuvo que aclarar que sería sin el establecimiento de garantía del interés fiscal. Un pequeño detalle nada más, el mecanismo al que hace referencia el acuerdo es el que está en la ley, y la ley solo se refiere a créditos firmes. Esto quiere decir que si, por ejemplo, alguien el lunes no pudo pagar en tiempo y forma las aportaciones, hoy esa cantidad tendría que esperar a que fuera liquidada de manera firme por la autoridad, que normalmente se apareja también a la multa, a menos de que el instituto, bueno, parece que el instituto así lo está también entendiendo, es decir, no habría necesidad de esperar, aunque no lo podemos confirmar de manera oficial, y de alguna manera tener comunicación con ellos y decir, oye, no tengo tiempo, pero mira, debo esto y quiero convenir antes de que me vayas a... Tenemos otra lámina. No, Carlos, muchas gracias por tu intervención. Luis, ¿nos podrías comentar, de acuerdo a lo que se está mencionando en temas de Infonavit? Gracias, Rod. Oye, antes de entrar al tema, y que además creo más bien lo vamos a tratar a detalle hacia el final de la conversación, lo más reciente que ha salido en Infonavit, yo más bien quisiera invitar a todos nuestros participantes, además de agradecerles, invitarlos a utilizar la sección de preguntas y respuestas de su herramienta de Webex para irnos compartiendo pues cualquier inquietud que tengan sobre la plática de esta tarde. Entonces, sí, efectivamente, justo hay una pregunta respecto al diferimiento de pagos de cuotas, el diferimiento de pago de las cuotas o aportaciones al Infonavit. Un poco más adelante les vamos a platicar algo que pues recién salió del horno el día de ayer y que potencialmente podría iniciar vigencia el próximo lunes. Gracias, Rod. Te dejo que sigamos adelante. Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la sección de las empresas resilientes. Seguro todos hemos estado escuchando ahorita mucho este término de las empresas resilientes y no es otra cosa más que la manera en la que las empresas deberían de estarse adaptando a situaciones adversas o contingencias importantes, ¿no? Justamente en la que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, cualquier empresa que quiera implementar una estrategia resiliente, nosotros creemos que debería de estar fijada dentro de cuatro ejes. Aquí voy a dejar que cualquiera de nuestros panelistas en cualquier momento me interrumpan y den sus opiniones. Creemos que el primer pilar tendría que ser la salud de los colaboradores, la preservación del empleo de los mismos, la aseguración de la continuidad de negocio y al final, no el menos importante, pero sí no debería de ser nuestro pilar más importante, el cumplimiento legal actualmente, ¿no?
También hemos diseñado o creemos que el hilo conductor para que una empresa pueda desarrollar una estrategia resiliente, si nos pasamos a la siguiente lámina, debería empezar primero identificando qué actividades que realiza la empresa son esenciales. Una vez identificadas estas actividades, y hacer un ejercicio de identificación para poder realizar estas actividades esenciales. ¿Qué medidas de seguridad y salud debería de implementar hacia mis empleados y hacia la seguridad de todos mis colaboradores? Para poder continuar con estas actividades, las que se suspendan, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo le doy seguridad a los puestos que ya tengo? Y una vez se termine este tema contingente, ¿cómo regreso a las mismas? Apalancarnos de temas de tecnología para incrementar productividad y no estar exponiendo a los colaboradores, identificar dentro de cada una de nuestras industrias cómo lo podemos hacer y al final es ver si estamos preparados para una vez el término se concluya esta contingencia, si estamos perfectamente listos para poder tener o enfrentar una revisión de las autoridades y dejar perfectamente claro que las decisiones no fueron laterales, sino que en todo momento tuvimos el consentimiento de los empleados, ¿no? No sé si alguno de nuestros panelistas quisiera agregar algún punto adicional. Gracias, Rod, de este lado, Luis Peña. Pues antes de entrar a la parte práctica, que yo creo que va a ser la más interesante de este webcast, pues nuevamente la invitación, ya estamos recibiendo algunas preguntas, seguramente van a estar siendo tocadas por nuestros panelistas más adelante. Y yo quisiera, nada más para complementar esta parte, Rod, seguramente ahorita podemos advertir que las empresas, nuestros clientes y por supuesto las empresas, las organizaciones en México tienen un abanico bastante amplio de posibilidades o de escenarios en los que puedan estar. Sin embargo, para efectos de la dinámica de este webcast, hemos definido prácticamente los dos extremos, que de un lado podríamos entender que hay empresas que tuvieron la necesidad debido al tema contingente y a su posición evidentemente financiera, tuvieron la necesidad de cerrar definitivamente y terminar o concluir las relaciones de trabajo con sus colaboradores. Y del otro extremo hay empresas que evidentemente han podido mantener sus operaciones en el día con día y con ajustes, por supuesto, en cuanto a los temas de sanitario, y que al día de hoy pues no han tenido la necesidad de terminar ninguna de las relaciones con sus colaboradores, ¿no? Evidentemente, en estos dos extremos creemos que están la menor cantidad de las empresas y el resto de los casos se encuentran en la campana en una distribución bastante interesante que estaremos explorando más adelante. Adelante, Rod. Si quieres, vamos a darle inicio ahora sí a los casos prácticos. Excelente. Muchas gracias. Pues pasamos a los casos prácticos. Nuestro primer caso, tenemos una empresa cuya actividad principal no está catalogada como actividad esencial. Es una empresa productiva. Sin embargo, esta empresa, uno de sus productos resulta ser un insumo para un cliente que sí está dentro de la catalogado como empresa esencial, ¿no? O como actividad esencial, perdón. De algunas características de esta empresa es, dentro de sus instalaciones, no cuenta con líneas de producción perfectamente delimitadas dentro de sus diversos productos, por lo cual esta empresa tiene una pregunta para nuestros panelistas, que sería si la empresa adoptara las medidas dentro de la guía de acción
de los centros de trabajo emitida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social podría continuar con estas actividades, así como también desea conocer los empleados que no estarían involucrados dentro del proceso productivo de este producto en específico que sí resulta insumo para empresas esenciales. ¿Cómo podría reducir este número de personal o eficientar las actividades de los mismos, ¿no? Ahí en ese punto, Rodrigo, volviendo a las preguntas del hilo conductor, lo primero es definir si es esencial o no la actividad de esta empresa. Ahí es bien importante que no pensemos en blanco y negro. No es esencial la empresa o no esencial la empresa. Lo que puede serlo es sus actividades. Y una empresa no tiene una actividad única. Una empresa puede tener muchas actividades distintas, entonces algunas actividades de la empresa pueden ser esenciales y otras no. En cuanto a la cadena de suministro, la autoridad no, en los acuerdos no se ha dicho nada al respecto de si la cadena de suministro cuenta como parte del sector económico fundamental. Eh, y lo que ha dicho la Secretaría del Trabajo a través de Alejandro Salafranca es que es el director de las delegaciones estatales de la Secretaría del Trabajo, es que la cadena de suministro no es esencial, pero tampoco abundo mucho en qué es la cadena de suministro. Entonces, lo que podemos de manera conservadora considerar como cadena de suministro esencial es aquellos proveedores directamente relacionados con alguien claramente esencial. Vamos a suponer, por ejemplo, en este caso, que la empresa a la que yo le doy servicio es una farmacéutica y el insumo que yo le proveo es algo que se requiere en el proceso de fabricación de un medicamento. Bueno, pues eso es claramente esencial porque formas parte del sector económico y sin ti no puede operar. Entonces, se extendería esa característica esencial hacia mí, que soy proveedor de X insumo que necesitan para operar una farmacéutica. Pero quizá yo tengo proveedores de distintos tipos. ¿Se extiende hasta ellos? El criterio conservador sería no. Únicamente los proveedores de primer nivel de alguien claramente esencial son esenciales en lo que corresponde únicamente a lo que están proveyendo a ese cliente esencial. Entonces, en este caso, el proveedor, vamos a suponer, y ese es el segundo reto que pusiste en el caso, Rodrigo, que no cuenta con líneas de producción perfectamente delimitadas. Si tengo 100 trabajadores, no es muy claro que, bueno, es que estos 10 los utilizo para hacer el producto que le damos a la industria farmacéutica, estos otros días a no sé quién, estos otros días a no sé quién. No es posible a veces delimitar quién hace específicamente qué, porque todos están interconectados para hacer un poco de todo. Entonces ahí lo que se tendría que hacer es reducir la operación al mínimo indispensable para proveer ese insumo a esa industria esencial, pero incluso insumos que ya tienen órdenes de compra, ¿no? O sea, lo que nos han pedido es lo único que vamos a hacer. Y quizá no se trata de dejar de los 100 trabajadores a 10 trabajadores laborando. Quizá lo que se puede hacer es que los 50 se vayan a casa, otros 10 se vayan a casa pero con home office porque son administrativos, y de los 40 que quedan dividamos en turnos para que nunca haya más de 20 personas en la planta, pero hay 50 personas activas trabajando. Y no está tan bien delimitada las líneas de producción, por eso dejamos al mayor número posible de gente sí trabajando, pero distribuida en turnos de tal manera que esté menos gente presente al mismo tiempo. Entonces, ese es un ejemplo de cómo una empresa puede en un pedacito sí ser esencial y cómo puede afrontar ese reto. Ahora, ya que decidiste seguir trabajando por ser esencial en esa actividad, es importante que sigas las medidas de salubridad, porque si llega la autoridad, aunque seas súper esencial, si no tienen las medidas de salubridad, te van a clausurar. Entonces, es bien importante ese punto. Y al final del día, cuando llegue la autoridad, también te va a pedir documentos para acreditar las medidas que estás tomando y que si eres esencial. Y es ahí donde en nuestro archivo de defensa debemos tener
nuestro contrato con la farmacéutica, las órdenes de compra, la facturación para que vean que son operaciones reales, igual y ya hasta me pagaron un anticipo, un estudio de nuestra operación, de cómo de 100 personas la bajamos a 20 a través de los turnos y demás, los convenios con los trabajadores para hacer las reducciones de jornada o los cambios de turno, etcétera, tener en el Defense File también evidencia de todas las medidas sanitarias que hemos tomado, y con eso estarías listo para no nada más ir operando, sino tener un cumplimiento legal adecuado y evitar contingencias. Muchas gracias, Alex. De hecho, justo terminando este comentario que das, me gustaría conectarlo con una de las preguntas que nos hacen. Nos preguntan que en el escenario de bajar el sueldo a los mínimos a empleados, ¿qué implicaciones podría tener esta decisión, ¿no? Suponiendo que sería los empleados los cuales no tendríamos, no estarían activos en este producto o en este insumo que hemos declarado como esencial y que podríamos tener perfectamente continuo su producción, ¿no? ¿Qué implicaciones, cómo nos podríamos mantener dentro del margen de lo legal y tener el menor riesgo posible? ¿No? Aquí también conectarlo desde el punto de vista de seguridad social, Carlos, cualquier decisión que tomemos de manera laboral, pues tendrá un impacto en los salarios que reportamos a los empleados. ¿Qué formas sería la más adecuada para poder dirigirlo, ¿no? De acuerdo. Sí. Desde el punto de vista laboral, discúlpame, Carlos. Dale. Desde el punto de vista laboral, cuando va a haber una reducción de sueldo, hay que acordarnos que no podemos hacer cambios unilaterales. Tienen que ser de mutuo acuerdo. La ley lo permite. Los acuerdos de la Secretaría de Salud con las medidas extraordinarias no lo impiden, no mencionan que debas seguir pagando salario íntegro ni que debas reducir. Simplemente lo dejan abierto al convenio de patrón y trabajador. Entonces, el convenio debe estar por escrito, firmado por ambas partes, donde se modifiquen las condiciones de trabajo, en específico el salario, y al trabajador que está suspendido durante el periodo de suspensión, de mutuo acuerdo se hace una reducción de salario, y esa es una de las medidas que se pueden tomar para, por un lado, preservar el empleo, para que una crisis de liquidez no se vuelva una crisis de solvencia, y por otro lado, también para la continuidad del negocio. Y ya que tomaste sesión, ahí sí te paso la voz, Carlos, para que platiques el impacto de seguridad social. Claro. Pues en el Inter de que hemos vivido todo este tiempo de pandemia y múltiples etapas o fases, como ya lo refirió Alejandro, siempre que se habla del tema laboral, sin duda, la siguiente pregunta es ¿qué pasa con las obligaciones relativas? Lo más directo a la nómina, pues sin duda, y de mayor impacto, además de el impuesto de la renta que se retiene a los trabajadores, que bueno, pues si hay menos ingreso, pues hay menos impuesto. Ya habrá otras discusiones ahí paralelas que en algunos casos muy, muy especiales, cómo se podría manejar. Pero no me iría a esa parte, sino a la parte del Seguro Social, del Infonavit, inclusive de las haciendas locales, también ahí daremos alguna información. Pero particularmente IMSS, y al hablar del Seguro Social, bueno, pues ya sabemos que corre casi la misma suerte, excepto el tema de amortizaciones de crédito, para efectos de la base. Y hay algo que me tocó ver un caso o escuchar un caso donde alguien me pregunta y me dice, oye, ¿qué pasa si hoy, lo que mencionaron, ¿no? Si hoy a los trabajadores se les está pagando menos dinero, ¿no? Opción 1, pues se puede quedar como está. Causa cierta incertidumbre, aunque a los ojos del gobierno sí está bien visto, pero la ley no lo menciona de esa forma. Inclusive, vamos a decirlo así, estrictamente, si alguien está afiliado con un salario más alto que el que corresponde, o inclusive está afiliado en el Seguro Social sin tener la relación de trabajo, pues eso se considera como una conducta fraudulenta en contra del instituto. Hoy, pues bueno, en este mecanismo, en esta inercia o carrusel que estamos, en el cual de repente la interpretación de las leyes o la aplicación de las leyes queda a juicio y de repente a veces pues lo voy a decir, a capricho del funcionario que está hablando y del escenario en el que esté hablando, que generalmente son conferencias de prensa, etcétera,
videos y demás que ya los hemos visto, pues la insistencia, por ejemplo, del propio presidente de la República y la secretaria de Trabajo es que los trabajadores permanezcan afiliados y estén cotizando. Ojo, no estamos diciendo, oye, dalos de baja o disminuye la base nada más porque sí, ¿no? Aquí estamos conectando, ¿no? Disminuyó la base y hay trabajadores, no voy a ir al extremo que mencionó Rodrigo, una parte de los trabajadores se quedan, no están laborando, dijéramos, en paro técnico. O sea, los que sí están operando, ya partiendo de lo que explicó Alejandro de la actividad esencial o no, esos, pues bueno, sin duda continúan. Pero los que no están laborando, no estaríamos hablando de la baja porque no consideramos que sean las condiciones, con lo que ya explicó nuestros expertos en laboral, pero sí se puede presentar modificaciones salariales, ese es el punto. Alguien dijo, es que me dijeron que no puedo disminuir el salario. El entendimiento se amplió a la base del Seguro Social. A ver, el salario ya está disminuido, hay un acuerdo con los trabajadores, ya sea colectivo, individual o como le queramos llamar, para todos los efectos legal, y ya está disminuido el salario. Bueno, pues entonces hay que reflejar. Y la ley contempla, la ley de Seguro Social contempla y previene los casos, es decir, está previsto que el salario que se reporta al instituto pueda ser hacia arriba o hacia abajo. Hay un mecanismo de mixtos, hay un mecanismo de variables solo, hay un mecanismo solamente de fijos, etcétera, etcétera. Y también para los casos, me adelanto un poquitín, de jornada y semana reducida, tendrá su propio tratamiento. Entonces, en concordancia con lo que dice la ley, la respuesta es sí se podría dar el aviso correspondiente al instituto. En la práctica, algunos lo han hecho o lo están haciendo de darle de correrle la al instituto por separado, hacerle saber la razón de los cambios mediante un escrito libre, ¿no? Y decirle, oye, pues celebramos un acuerdo, pasó esto, etcétera, ¿no? Eso se puede hacer también, pero en principio el derecho legítimo a presentar en los tiempos que marca la ley las modificaciones de salario con un salario más bajo, o es decir, una base de cotización más baja, tal y como lo menciona el mecanismo, se podría hacer sin duda. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si les parece bien, vamos a dar entrada a un par de preguntas que tenemos ya en la línea, muy relacionadas con este primer tema. Creo que ya contestamos si podemos hacer la disminución de salario y la respuesta es siempre considerando los cambios o las implicaciones que se hayan definido en materia laboral, pues tendríamos que definir si procede o no la modificación de salario o en su caso la potencial baja. Pero hay varias preguntas respecto al Infonavit. Rafa Gómez nos pregunta, sin embargo, más adelante vamos a platicar un poquito. Hay una pregunta para ti, Alex. ¿Cuándo se conviene o cuándo se conviene con los trabajadores la disminución del sueldo? No sé si nos puedes ayudar con la respuesta, Alex. Sí, claro. Y esa pregunta es muy buena porque ese es uno de los principales puntos de tensión en esta crisis que hemos visto entre patrones y trabajadores. El mal timing, por así decirlo, de los acuerdos de reducción de salario o modificación de condiciones de trabajo. Como estos acuerdos son voluntarios, en cualquier momento puede el patrón sentarse con el trabajador a discutirlo y a llegar a un acuerdo. Pero mientras antes lo hagamos mejor. Hay que acordarnos que la certidumbre es muchas veces la mayor la mejor manera de evitar conflictos. Una medida buena es buena también en función de que se haga a tiempo y dé certidumbre a las partes. Les pongo un ejemplo inspirado en la vida real también de un cliente que una empresa, está en la vida real, no es un cliente, una empresa decide desde el día 1, que fue el 31 de marzo cuando salieron las medidas extraordinarias, al día siguiente, primero platicar con los trabajadores y llegar a un acuerdo y dijo, puedo pagar suspendiendo las relaciones de trabajo a los que se van a ir a su casa, puedo pagarles las primeras 2 semanas completo, las segundas al 75%, y si se extiende esto hasta mayo, vamos firmando una vez que en mayo se paga a todos el 50%. Los trabajadores dijeron, órale va, tengo ya la certeza de cuánto voy a ganar, me puedo planear hacia mi futuro, te lo acepto,
y adelante. Y es más, creo que fueron 3 semanas de salario completo porque la primera puede ser de vacaciones, ¿no? Adelantar vacaciones. Y vámonos, 3 semanas de salario completo, una al 75% y todo mayo al 50%. Otro caso, y ese fue pues un caso de éxito, ¿no? Para esta empresa hipotética. Otra empresa hipotética lo que dice es, oye, pues yo sí puedo pagar completo todo abril y paga completo todo abril y luego lo extienden hasta el 30 de mayo. Esto. Eh, 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 y dice, no, pues ya en mayo no me van a dar las finanzas. Se quiere sentar con los trabajadores a reducir en mayo 50% y los trabajadores, fue mucho más difícil ese proceso de negociación, mucho más rudo porque llevan un mes sin trabajar y recibiendo salario íntegro y haciendo todos sus planes y con justa razón, ¿verdad? Si tú ya hiciste todos tus planes pensando en que vas a seguir manteniendo este flujo, pues va a ser difícil que aceptes algo distinto. Eh, y bueno, fue una negociación mucho más complicada en este ejemplo hipotético. Y al final, ambas empresas estuvieron pagando lo mismo, un mes de salario completo y un mes de salario del 50%. Es más, la primera empresa, por ejemplo, en su última semana de abril pactó 75% de sueldo y tuvo una negociación más exitosa por el timing, que le ayuda a todos, tanto a la empresa para planearse financieramente como al trabajador para planearse en cuanto a su flujo de ingreso. Y siempre es bueno tener certeza sobre cuánto vas a recibir y cuándo. Entonces, esa pregunta es súper importante para este tipo de convenios. Oh, oye, Alex, hay una pregunta bastante interesante. Digo, tenemos poco tiempo para darle respuesta a todas, pero esta me pareció muy interesante. Los 50 trabajadores a los que hiciste referencia y que es el límite de colaboradores que deben de estar concentrados en un centro de trabajo, ¿se deben de entender por centro de trabajo en su totalidad, por área? ¿Qué pasa? ¿Es la misma cantidad de colaboradores para una empresa pequeña o instalaciones medianas o gigantescas? ¿Cuál es el criterio que debemos de tomar en ese sentido? El criterio es que concentración de personas eh, es, no hay una definición si es los que están en el mismo cuarto, en la misma sección de la planta, etcétera. Eh, el criterio debe ser en espacios que no estén, más bien, en espacios delimitados que no haya más de 50 personas. Y en ese espacio delimitado, esas 50 personas deben tener sana distancia de al menos 1,5 metros entre cada persona. Entonces, en la empresa habrá que analizar qué espacios tenemos, cómo los podemos delimitar para asegurarnos que no haya más de 50 personas en cada espacio, lo cual es difícil para algunas plantas que son muy grandes y que tienen capacidad para 2,000 trabajadores al mismo tiempo, delimitar estos espacios y saber que es una concentración de 50 personas. Si son esenciales, pues sería complicado cumplir con esta disposición, pero habrá que analizar qué modificaciones podemos hacer para delimitar distancias y que delimitar espacios y que en ningún espacio haya más de 50 personas. Esa sería la manera de implementar esa recomendación. De acuerdo, pues creo que en conclusión podemos decir que en este caso la empresa primero, antes de tomar cualquier decisión, tendría que realizar un análisis de cómo, de si su producto realmente puede ser catalogado como esencial, hacer un análisis de producción y de capacidad instalada para identificar qué empleados podrían estar trabajando y sobre eso podría continuar con su actividad única y exclusivamente de este producto. El personal que se defina que no está relacionado con dicho producto, podemos llegar a un acuerdo en conjunto con los empleados para hacer tanto reducciones al salario y dependiendo de los acuerdos laborales que lleguemos, estos tendrán que ser replicados ante el Seguro Social y nuestra recomendación es presentar un escrito libre ante nuestra subdelegación principal, la que tengamos nuestro registro, eh, nuestro domicilio fiscal, comunicando dicho acuerdo para tener un expediente de defensa mucho más robusto para, en caso de que después de esta contingencia, tengamos una revisión de las autoridades y poderlo haber documentado de manera perfecta. Nos pasamos al siguiente caso. El siguiente caso tenemos la contraria, es decir, tenemos una empresa cuya actividad sí está catalogada como
como actividad esencial. Sin embargo, su volumen de ventas se ha visto reducido, dado a que pues, hay muy poco flujo de ventas en general, por lo que se ve la necesidad de tener que reducir considerablemente sus gastos, ¿no? Actualmente su principal erogación es el relacionado con la nómina. Su fuerza de trabajo está comprendida con un 70% del personal sindicalizado, 20% de confianza, personal de confianza, operativos, supervisores prácticamente, y el 10% personal corporativo, ¿no? Es muy importante destacar que dentro de su contrato colectivo cuenta con un bono garantizado para sus empleados sindicalizados. Técnicamente es un pago perfectamente inmediato, ¿no? Entonces, esta empresa nos pregunta cuáles son sus posibilidades para reducir dicho gasto y tener los menores riesgos en materia laborales y de seguridad social a futuro. Este caso es bastante interesante porque nos ayuda a darnos cuenta que ser esencial no implica que vas a seguir operando normal. Antes de este webcast estaba en una llamada con un cliente y me dice es que nuestros proveedores, nuestros clientes, todos creen que nosotros, como somos esenciales, no la estamos pasando mal. Y sí, porque aunque sea esencial lo que vendemos, hay menos ventas porque hay menos flujo ahorita de dinero en la economía. Entonces, una empresa en ese sentido, que va de acuerdo con este caso, ¿qué puede hacer? Primero, que seas esencial no implica que tengas que seguir operando normal. Obviamente operas con las medidas de seguridad y de salubridad. Y segundo, si te vieras en la necesidad de hacer una reducción de operaciones porque no tienes suficientes ventas, sí es posible hacerlo de dos maneras distintas. Una sería haciendo una reducción de jornada. Vamos a suponer que los trabajadores laboran de lunes a sábado. Y en esta reducción de jornada vamos a hacer que trabajen en 2 turnos. Va a haber uno de lunes a miércoles y otro de jueves a sábado. Y así tenemos a todos trabajando, pero menos. En los días en los que no trabajen en esta jornada reducida, podemos pactar una reducción de sueldo. Un esquema muy común es los días que no trabajes, pago 50% del sueldo y de las prestaciones. Algún otro esquema que hemos visto también es que se va a reducir proporcionalmente. Si ganas 200 pesos y hay una reducción a la mitad, vas a ganar 100 pesos. Por poner un número, 100 pesos estaría bajo el salario mínimo, pero a lo que me refiero es que podría haber una reducción de plano proporcional a las horas trabajadas con el salario. Segundo punto importante aquí, el contrato colectivo de trabajo. Estamos ante una empresa que tiene un contrato colectivo y les vence el pago de un bono. Ese bono es un derecho adquirido de los trabajadores y hay que pagarlo. Salvo acuerdo con el sindicato para diferirlo, para aplazarlo. Si se paga en mayo, se podría, por ejemplo, acordar pagarlo en diciembre o pagarlo un porcentaje en mayo y otro en junio y otro en julio. Pero quitarlo sería quitar un derecho adquirido y los trabajadores no pueden renunciar a derechos adquiridos. Hay una jurisprudencia de 1994, cuando la crisis, es una jurisprudencia de la Corte, que dice que en un contrato colectivo de mutuo acuerdo sí se pueden reducir las prestaciones. La jurisprudencia es de aplicación obligatoria para las autoridades jurisdiccionales. Esto no quiere decir, porque hemos visto que hay, digamos, es una tendencia a considerar que es ley esta jurisprudencia, decir que sí puede reducir prestaciones basándote en esta jurisprudencia. Hemos escuchado eso en algunos foros. Lo que quiere decir una jurisprudencia de que se bajen prestaciones es que si te demandan por bajar una prestación de mutuo acuerdo en un contrato colectivo, la autoridad va a resolver y puede tomar en cuenta esa jurisprudencia, o la Corte podría
en su momento emitir otra. O sea, no te garantiza esta jurisprudencia que vayas a ganar en un tema de renuncia de derechos. Entonces, la recomendación más conservadora es los derechos adquiridos que no se renuncien. Para bajar el salario debe venir acompañado de una reducción de jornada. Y esa reducción de jornada y reducción de salario tienen implicaciones bien importantes de seguridad social. Y ahí te dejo, Charlie, para que hagas el comentario. Sí, lo mencioné en el anterior caso, para no meterle más tiempo a esto y naturalmente que si hay alguna pregunta nos la hagan saber. El caso es similar, es decir, la ley contempla que si se modifica la jornada ya sea, es decir, menos horas, o el número de días que la persona trabaja, que puede ser entonces un caso de semana reducida, o la combinación de los dos, hay un mecanismo para considerar el efecto y obviamente presentar, insisto, también este cambio ante el Seguro Social, a efectos de tratar de una nueva forma a la persona, es decir, ya sea a través del mecanismo de semana o jornada reducida. En resumen, la ley lo que dice es, me refiero a la ley de Seguro Social, suma las percepciones de la semana, divídelo entre 7, ahora con esta nueva configuración, y lo que te dé por día, eso es lo que vas a reflejar, claro, integrado, ¿no? Y eso es lo que vas a reflejar para efectos de la base de cotización, de tal forma que tenemos tranquilidad, no es el comentario que sí aplica, puesto que está contemplado en la ley. De acuerdo. Pues creo que el caso es muy similar. Cualquier acuerdo que se tome tiene que ser perfectamente discutido entre patrón y empleados. Los derechos adquiridos para los trabajadores no son renunciables, por lo que tendríamos que encontrar una manera de a lo mejor aplazar el pago de dicho beneficio o pagarlo en parcialidades. Y en la medida de tomar cualquier estrategia de jornada reducida, de reducción de salario, tendremos que reflejar el mismo en materia de seguridad social y poder y tenerlo perfectamente documentado, ¿no? Entonces, no, nos pasamos al último caso. Creo que el último caso nos da mucha Perdón, Rod, rapidísimo. Fíjate, hay una pregunta muy frecuente dentro de la sección. Más bien, Alex, no sé si nos puedas decir si la PTU puede diferirse, podría diferirse a pagarse en otro mes distinto al de mayo. En el caso del bono que ahorita platicamos, se puede diferir porque es una prestación extraordinaria, extralegal, perdón. Y al ser extralegal, las partes pueden pactar de mutuo acuerdo el mecanismo de pago. En el caso de la PTU es una prestación de ley. La ley nos dice cuándo y cómo pagarla. Entonces no podemos de mutuo acuerdo modificar su pago. Además hay un tema muy interesante que es la PTU que se va a pagar en mayo de este año corresponde al ejercicio del 19 y la autoridad ya ha dicho que su criterio es que si proviene de un año de no crisis, no tendrías por qué no pagarla por un año donde sí hay crisis. De acuerdo. Entonces, la recomendación es no dejar de pagarla porque te expones a multas y demandas de los trabajadores y efectivamente sería una renuncia de derechos tocar ese derecho en cuanto al pago y su fecha. Perfecto. Rod, adelante con el siguiente caso. Muchas gracias. Bueno, pues el último caso, tenemos una empresa que es prestadora de servicios, que derivado a la naturaleza de los servicios que presta, se vio la posibilidad de implementar un esquema de home office, en la cual ha garantizado o tiene un convenio con sus trabajadores de no hacer la manera de lo posible, no hacer ningún recorte de personal y evitar la reducción de sueldos para poder implementar dichos acuerdos. Ha tenido que cancelar el pago de cualquier beneficio variable o bonos de productividad que se tuvieran previamente acordados. No obstante, al poder haber hecho este despliegue de continuar con sus actividades, se encuentra en un problema de liquidez, dado que la gran mayoría de sus proyectos se han visto suspendidos
y los que siguen en ejecución, sus clientes le están solicitando extensiones en los tiempos de pago, ¿no? Entonces, ante esta situación, la empresa se encuentra evaluando cómo puede eficientar sus principales gastos. Nos hace la pregunta de, ¿se podrá adherir al convenio de diferimiento de cuotas del Seguro Social? Existen algunos estímulos fiscales referentes a la nómina en los diversos estados. Esta empresa tiene presencia en más de un estado de la República y también nos dice, ellos no tenían perfectamente delimitado los esquemas de home office dentro de los contratos de sus empleados. Cuenta con algún riesgo laboral de que estos empleados estén trabajando de manera remota. Si te parece bien, empezamos con Ernesto, que nos platique con el tema de convenio de pago en parcialidades, tanto en IMSS y lo que salió recientemente para el caso de Infonavit. Adelante, Ernesto. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Nada más confirmar, ¿sí me escuchan? Te escuchamos perfecto, Ernesto. Gracias, Rodrigo. Bueno, un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Si bien, si podemos ver la siguiente lámina, me parece que traemos aquí la parte del pago en parcialidades. Ya en un inicio, Carlos nos platicaba precisamente de los boletines de prensa que ha emitido el Seguro Social, uno el 13 de abril y el otro el 21, precisamente para ayudar a los patrones en el cumplimiento del pago de cuotas patronales. Aquí importante, bueno, me gustaría recalcar que este boletín del 13 de abril, pues en principio se entendió como una medida extraordinaria por temas o como ayuda patronal por temas de COVID, ¿no? Pero la realidad es que en principio no es una medida extraordinaria, sino que incluso ya como lo había comentado Carlos, en realidad todo lo que menciona el boletín del 13 de abril es algo que ya se encuentra en ley o en algún acuerdo emitido por el Consejo Técnico. ¿De qué habla el boletín? Básicamente habla de que el patrón tiene la opción, como hace en el 40C de la Ley del Seguro Social, de adherirse a un convenio de pago en parcialidades de los créditos que ya tenga. Y además existen algunos acuerdos que le permiten no garantizar el interés fiscal o bien la multa que ya exista, pues se podrá disminuir hasta en un 90% siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Entonces, hasta aquí la primera duda fue, bueno, ok, de acuerdo al 40C, está bien, los créditos que ya tenga los puedo convenir en pago a parcialidades, puedo no garantizar el interés fiscal y la multa en un principio la puedo reducir. Pero ¿qué pasa con el mes que está corriendo? Por ejemplo, cuando salió el boletín, todavía no se pagaba las cuotas de marzo. Entonces, ¿qué pasa con las cuotas de marzo? En principio, lo que se tendría que haber hecho, bueno, pues era no pagar el 20 de abril, que era el día límite para pagar las cuotas de marzo, y entonces el día 21, pues ver la manera si podíamos convenir un pago en parcialidades, aun y cuando todavía el instituto no lo hubiera emitido en crédito, o bien esperar a que se fijara el crédito y luego irnos a pago en parcialidades. La realidad es que existían muchas dudas, pero bueno, al parecer ya con el boletín que se genera el 21 de abril queda un poco más claro. De entrada está simplificando el proceso, evitando que los patronos tengan que asistir de manera presencial a cada una de las subdelegaciones de cada uno de sus registros patronales a solicitar el convenio, y ahora proporciona un número telefónico y un correo electrónico por medio de los cuales pueden recibir información y que incluso a través del correo electrónico se puede realizar la solicitud de este convenio. Entonces ahora sí entendemos que se pudiera estar refiriendo, por ejemplo, ahora a marzo o a las cuotas de abril, donde podemos entrar o convenir en pago en parcialidades. ¿Cómo funciona más o menos? Bueno, de entrada hay que hacer un pago inicial que corresponde al 100% de la cuota obrera. ¿Por qué el 100% de la cuota obrera? Porque en principio es una cuota ya retenida, entonces por lo tanto, pues si ya se retuvo, pues se tendría que enterar. Además, el 20% de la cuota patronal. ¿Y qué es lo que entraría a pago en parcialidades? Bueno, pues el 80% de la cuota patronal. Este convenio simplificado permite que no va a ser necesario garantizar el interés fiscal, y al estarse conviniendo, digamos, de manera espontánea, pues tampoco en principio habría una multa. Entonces, solamente se estaría financiando el 80% de la cuota patronal. ¿Cuál es el costo? Bueno, pues conforme el artículo 8 de la Ley de Ingresos de la Federación, vigente para 2020, establece que si se realiza un convenio para pago en parcialidades
hasta de 12 meses, la tasa de interés o el recargo, vaya, es de 1.26%, como aquí lo ven en su lámina. De 12 a 24 meses, 1.53%, y hasta 48 meses, el 1.82%. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Con la siguiente lámina, bueno, ¿cuáles son los requisitos? Muy breve. Pues de entrada, presentar un escrito solicitando la autorización, mismo que, insisto, esta información se emitirá a través del correo electrónico que fue proporcionado, y datos básicos. La realidad es que sí está simplificado mucho el trámite: tarjeta de identificación patronal, la identificación oficial del representante legal, su poder y acta constitutiva. El IMSS va a recibir la información vía correo electrónico y de la misma manera va a responder la adhesión o no a dicho convenio. Me parece que ya nos queda un poquito más de luz en el tema del convenio de pago en parcialidades, que si bien sigo insistiendo, pues esto en realidad ya está contenido en ley. Sin embargo, digamos que las reglas de aplicación se están simplificando para hacerlo más fácil. Aquí, bueno, cada patrón tendría que evaluar si el costo que esto representa le es, digamos, útil, o si bien puede recurrir a otro tipo de financiamientos. En la siguiente lámina podemos ver un ejemplo práctico de un convenio a 12 meses. Si me ayudan, por favor, con la siguiente lámina. Muy bien, aquí tenemos como ejemplo. Neto, te voy a interrumpir un segundito. Claro, claro. Estoy leyendo preguntas, habla Carlos de la Fuente, estoy contestando con mensaje privado a los que han ido preguntando, para que los verifiquen antes de que cerremos. No nos gustaría que se quedan sin responder. Gracias. Gracias, Carlos. Bien, aquí traemos un ejemplo donde la cuota patronal, ya mencionamos que la obrera se tiene que pagar al 100% de manera inicial. Entonces, bueno, aquí tenemos una cuota patronal de 125,000 pesos. El importe a financiar en principio serían 100,000, porque porque el 20% se tendría que enterar de manera inicial. Como aquí estamos hablando de un pago a 12 meses, pues entonces el interés es de 1.26%. Aquí en esta corrida, que digamos una corrida real de una amortización de este crédito, bueno, pues nos quedaría, al final de cuentas, se pagaría un 8,38% de recargo de interés del total del capital, ¿no? Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, nada más para ver un ejemplo a 24 y a 48 meses, es exactamente el mismo ejercicio. Bueno, es el mismo importe a financiar. En el primer cuadrito ven a 24 meses, ahí nada más vemos la primera mensualidad y la última. Y aquí el costo sería hasta de un 20% del capital. Pero bueno, yéndonos a 48 meses, pues se convierte hasta el 50% del capital, ya finalmente lo que se viene pagando como recargos. Pero bueno, entonces esto es lo que tenemos al día de hoy en materia de cuotas, que insisto, vuelvo a insistir, ya está en ley, pero sin embargo sí nos están simplificando las reglas para efectos de adherirnos a este convenio. Vuelvo a recalcar lo que me había mencionado Carlos de la Fuente en el tema de modificaciones de salario, y ahorita voy a entrar muy rápido al tema de Infonavit para tratar de aclarar algunas dudas. En tema, como bien lo comentó Carlos de la Fuente, bueno, pues para efectos de seguro social, incluso para efectos de impuesto de la renta, pues la base la determina el salario. Entonces, para efectos de seguro social, pues si el sueldo se incrementa o disminuye, pues en esa medida se incrementa o se disminuye el salario base de cotización, claro, atendiendo a lo que establece la ley de seguro social en cuanto a ciertos conceptos que integran y que no integran, pero de esa manera se modifica, y habría que tener mucho cuidado qué parte del salario, qué tipo de salario es el que se está modificando. La ley establece, la ley federal del trabajo, hay 3 tipos de salario: salario fijo, variable y mixto. Entonces habría que entender si se está modificando el salario, si se está fijo o el variable, y en qué momento, con base en la ley de seguro social, es necesario presentar la modificación de salario por esos cambios, ¿no? Si es fijo, pues es de inmediato, a partir de que entre en vigor este cambio. Si es variable, bueno, pues cada bimestre, como muchos ya han de saber. Y bueno, y para efectos de ICR, pues ocurre la misma suerte, o sea, se modifica la base gravable y se modifica el impuesto a pagar. Entonces, eso por un lado. En tema de Infonavit, ¿qué tenemos? El instituto había emitido, bueno, ya emitió algunas medidas de apoyo a los trabajadores con crédito Infonavit. Esto ya lo hizo también en este mes, y hasta este momento solamente había hablado de apoyos en amortización para trabajadores que cuentan con un crédito Infonavit, y no había hablado en temas de aportaciones.
el día de ayer ya nos dio la primicia del plan que tiene para ayudar a los patrones del sistema de aportaciones. Primero voy a tratar de acotar muy breve el tema de las amortizaciones. Básicamente está dando 3 medidas de apoyo para los trabajadores. El primero de ellos es, bueno, aquel trabajador que se queda sin empleo y que tiene un crédito Infonavit, pues de entrada entra en marcha un seguro, digamos, de desempleo que le va a cubrir la mensualidad de su crédito hasta por 3 meses. Esto, digamos, en principio ya es algo que existe. Entonces, el trabajador que se queda sin empleo, bueno, pues a través del portal del instituto, en la sección de mi cuenta Infonavit, tendría que entrar, actualizar sus datos, llenar un cuestionario para que le aplique este beneficio. Insisto, el trabajador es quien lo tiene que solicitar y es un trabajador que se queda sin empleo. En el caso de los trabajadores que se vean afectados económicamente derivado del COVID-19, que incluso pudieran ser todos estos casos que hemos venido hablando en las láminas anteriores, es decir, que se les modifica su variable, se les modifica su fijo, etcétera, de alguna manera ya van a percibir menos ingreso, que se ven afectados, bueno, ellos pudieran accesar a la segunda medida, que es el diferimiento de su mensualidad, que en principio es por 3 meses, que es por abril, mayo y junio. Estas medidas entraron en vigor a partir del 15 de abril, entonces sería abril, mayo y junio los meses que el trabajador en principio pudiera diferir el pago de su mensualidad hacia el futuro. Esto también lo tendría que hacer el trabajador entrando al portal del instituto en la sección de mi cuenta Infonavit, de la misma manera, registrar sus datos, llenar un cuestionario y que le dé la opción de tener acceso a esta medida. Y bueno, por último, en el tema de los casos de los paros técnicos, en este caso le permite que los trabajadores reduzcan su factor de descuento hasta en un 25%, que de entrada inicialmente lo habían manejado que al menos sería del 25%. Después en los últimos comunicados ya lo han manejado que sería prácticamente el 25%, no más del 25%. ¿En qué se traduce? En que si un trabajador tiene que pagar 1,000 pesos al mes, bueno, tendría que pagar ahora 750 pesos, ¿no? Y se le estaría bajando, digamos, su factor de descuento. Para ello, el patrón sí tendría que hacer saber al instituto del paro técnico, de proporcionarle los documentos que se hayan generado, el acta con el sindicato, etcétera, y además el listado de los trabajadores a los cuales se les estaría reduciendo, que entrarían en esta medida de reducción. Bueno, de esta manera tenemos, digamos, estas 3 opciones, o los trabajadores cuentan con estas 3 opciones para ayudarlos con los temas de sus créditos. Creo que aquí incluso el propio trabajador que tendría que identificar cuál es la medida que más le conviene. Muy probablemente pudiera ser la del diferimiento de su crédito, del pago de su crédito, que dicho sea de paso, se congelará tanto el capital como el interés. Ahora bien, hablando de temas del pago de la aportación de Infonavit, como ahorita lo había comentado, bueno, el instituto no había hecho ninguna mención al respecto, y si bien también la ley y el reglamento de Infonavit ya contemplan también el pago en parcialidades, que es en el artículo 56 de la ley y en el 40 del reglamento. Entonces, en principio, aunque no lo habían mencionado, pues también ya está contenido en la ley. No obstante, el día de ayer ya nos adelantó que efectivamente dará una facilidad para convenir pago en parcialidades, hace ahí una separación para empresas, hace una separación en empresas con hasta 250 trabajadores y más de 250 trabajadores, y inicialmente habló de por registro patronal. No sabemos si al final la regla vaya a ser por 250 trabajadores por empresa o exclusivamente o es por registro patronal. Pero bueno, en principio habló empresas hasta 250 trabajadores, bueno, podrán diferir el pago de las aportaciones patronales del segundo bimestre y pagarlas juntos con el tercero hasta julio. Y aquellas empresas, del segundo y del tercer bimestre, aquellas empresas hasta 250 trabajadores, es decir, le está dando la preferencia o está dando un mejor estímulo a aquellas empresas, digamos, tratando de enfocarse a las pequeñas y medianas empresas, de que podrán diferir el segundo y el tercer bimestre y pagarlo junto con el cuarto hasta septiembre de este año. De tal manera que en septiembre tendrían que estar pagando segundo, tercero y cuarto bimestre. Ahora bien, si ahorita no se puede pagar el segundo, pues pagar 3 juntos, pues suena complicado.
Para ello, también mencionó que pudieran adherirse a un convenio para pagarlos en 12 meses a una tasa de 1.26. Y por último, para empresas con hasta más de 250 trabajadores, podrán diferir solo el segundo bimestre para pagarlo en julio, y también les aplicaría poder convenir, en julio lo pagarían el segundo y el tercero, y también pudieran convenir pagarlo en un plazo de 12 meses, esos bimestres, y igual a una tasa del 26%. En principio, esto es lo que tenemos en tema de seguro social. Espero que hayamos respondido algunas de las preguntas o la mayoría de las preguntas que teníamos aquí en el chat. Claro, gracias Ernesto. Pues se nos ha terminado el tiempo. La verdad es que sobran preguntas. Es una etapa bastante complicada, llena de incertidumbre y por supuesto llena de dudas en cuanto a la forma en la que deben de aplicarse pues, los convenios o las instrucciones que nos han dado las autoridades, tanto en materia de salud, fiscal y seguridad social, y por supuesto la parte laboral. Si les parece bien, dejamos abiertos nuestros correos electrónicos para cualquier duda que no haya podido ser respondida durante el webcast o a través del chat. Y pues estamos a sus órdenes. Rodrigo, no sé si quieras despedir la sesión. Sí, muchas gracias, Luis. Pues antes que nada, agradecerles a todos por su interés, por conectarse, por sus preguntas, la verdad, muy interesantes todas. Tratamos de contestar la gran mayoría, como lo mencionó Luis. Nuestros correos, se compartirá la presentación y nuestros correos quedan a sus órdenes. Agradecer a nuestro gran panel de expositores. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y sus puntos de vista. No tengan ninguna duda de contactarnos. Estamos a sus órdenes para poder resolver cualquier duda y cómo enfrentar estos momentos de crisis que a todos nos tienen con más preguntas que respuestas, ¿no? Que quedamos a su entera disposición. Gracias, Rodrigo. Pues traté de contestar la mayoría, estuve aquí casi limpiando todo, pero creo que por ahí están nuestros correos disponibles, ¿no? Sí. Correcto. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde a todos. Buen fin de semana.